para los verdaderos vivientes y estantes del TICNIS. Nosotros pedimos que este proyecto de ley sea aprobado. Van a matar la biodiversidad, que es el delito más grande, que es catalogado como traición a la patria. Destrozan un parque, ¿para qué? Para extender las zonas de cultivo de la coca del Chapare que han legalizado. Queremos el desarrollo, queremos ejercer nuestro derecho, que nadie nos corte. Esa carretera no nos sirve lejos de nuestras comunidades. Se ha eliminado la intangibilidad del TICNIS. Con esto se anula la ley que se aprobó luego de la marcha indígena. Estamos con don Fernando Vargas, activista, defensor de las áreas protegidas. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena, gusto de saludarte y buenas noches a la audiencia de este prestigioso programa, Que no mentirás. Gracias, don Fernando Vargas. ¿Qué significa que se elimine la intangibilidad del TICNIS? Significa muchas cosas para los pueblos indígenas y para el país. Primero, hasta ayer, 3 de agosto de 2017, a las 20 horas con 1 minuto, se aprueba en grande y en detalle el anteproyecto de abrogación a la ley 180, lo que marca una historia para los pueblos indígenas por este gobierno, pero una historia negra. ¿Por qué digo negra? Porque se inicia con esta carretera la desaparición del hábitat de 3 pueblos indígenas, pero el inicio también de la desaparición de las 22 áreas protegidas de carácter nacional. Desaparición, dice usted, de 22 áreas protegidas y desaparición de etnias. ¿Por qué habrá desaparición con esto? Porque la carretera lo que va a permitir es el ingreso de cocaleros, el cultivo de coca. En estos momentos los cocaleros que están detrás de la carretera ya han entrado, han loteado en TICNIS en realidad hasta el Sécure, hasta el otro lado desde... si podemos mostrar el mapa, ¿no? Aquí vamos a pedirle a la mapa cámara, por favor, que lo ayude. Este mapa, ¿no? De aquí y una comunidad que se llama San Antonio, y a este lado de acá, que es el Sécure, se llama Santo Domingo. Entonces, en esas dos comunidades, las comunidades están aguas abajo, en toda esta parte de acá, ¿no? Le queda más cerca ir a Trinidad que venir a ocupar la carretera. Primero, ¿por qué? Porque las comunidades de Totora, San José del Sécure y Santo Domingo y Santa Anita, más allácito la curva, serían las que se beneficiarían, pero las otras están aguas abajo, ¿no? ¿Cómo tendrían se que llega venir hasta Trinidad, irse a San Ignacio y recién ocupar la carretera. ¿Por qué? Porque el río Sécure ha desviado y se ha ido por otro curso. Permítame, entonces, por favor, en este momento, don Fernando Vargas, permítame un segundo, con ese su mapa que tiene, ¿cómo se llega a esas comunidades en este momento? ¿Cuánto se tarda en llegar? ¿Qué trayectos hay que hacer? A la que está más cerca del trazo negro que usted tiene. De las comunidades, por ejemplo, que está más cerca, ahí San José pues está, qué sé yo, a media hora o unos 40 minutos, digamos, ¿no? Son las que están cerquita. Está Puerto Totora también, que también está cerquita, pero la otra, ya 3 de Mayo, por ejemplo, esa le queda totalmente lejos, que 3 de Mayo ya está al otro lado del río, porque el río ha tenido un curso que se ha ido a otro río, que se llama el Tijamuchí. Ese río llega, baja y larga al río Mamoré, más abajo de Puerto Varador. Entonces, te das cuenta que no es lo mismo las comunidades de 3 de Mayo, de Puerto San Lorenzo, La Cea, hasta Gundonovia, le queda más cerca llegar a Trinidad que ir a la carretera que ahora están planteándola. Pero en este momento, en ese lugar, ¿hay camino? En este lugar no hay camino.
Desde 3 de mayo, por ejemplo, para abajo no hay camino, ¿no? Hay un camino que no sabemos cómo está la situación ahora, que llegaba a Santo Domingo desde San Ignacio de Mojo. Pero la situación ahora, los comunarios de Montegrande, por ejemplo, han expresado de que ese camino ya está tapado, nadie lo utiliza. Dígame, ¿y cuál sería la solución para ustedes? La solución para resolver los grandes problemas en el TICNIS no es la carretera, sino es definir una política clara, destinar recursos económicos para resolver los problemas de educación, de salud, de infraestructura, de equipamiento, de desarrollo productivo. Eso para mí es una solución, establecer claramente un barco flotante con 3 barcos que puedan brindar los servicios rápidamente a las comunidades, ¿no? Y permite esto resolver los grandes problemas. Dice que en las comunidades, por ejemplo, me pareciera que la inundación del 2014, que fue un desastre natural enorme, que este gobierno no quiso declarar zona de desastre nacional, ¿no? Esa inundación duró 3 meses en el TICNIS, que se ahogó todo el ganado en las comunidades, se ahogó toda la producción, todas las plantas, y nadie llevó semilla. Hasta ahora nadie llevó semilla. ¿Y por qué? Porque el gobierno lo que quiere es que nos asfixiemos en las comunidades de hambre y terminemos diciéndole de que se levante la intangibilidad con el título de intangibilidad, y supuestamente no se puede hacer absolutamente nada, dice la diputada Ramona Molle y la diputada Patricia Chávez. Cuando en realidad la ley 180 se respalda en los artículos 30, 385, 394 y 403 de la Constitución Política del Estado. Estos artículos dan todo el derecho a las comunidades de hacer uso de los recursos naturales de manera sostenible, dan todo el derecho de realizar todas las actividades al interior de la Ahora permítame, don Fernando Vargas, ¿por qué considera usted que el gobierno insiste en ese tramo? Porque detrás de la carretera están los cocaleros que el 2005, cuando él hacía campaña, ofreció las tierras del TICNIS a disposición de los cocaleros. Por lo tanto, detrás de la carretera también están las industrias petroleras, están las industrias mineras y están las empresas. Por lo tanto, la pelea no es un tema únicamente de los pueblos indígenas con el gobierno, sino es con la mafia internacional. Me refiero a las industrias petroleras. Digo mafia porque hacen toda una hermenéutica para apoderarse de nuestros recursos. Aunque ayer decían de que el argumento del oficialismo es que toda la industria petrolera, la actividad petrolera en Bolivia se ha nacionalizado. Eso es una gran mentira, sinceramente, ¿no? Entonces, detrás de ello están estas carreteras. Por eso es que en el momento que ingrese esa carretera van a entrar los cocaleros, se va a aumentar el cultivo de coca, como ya está ahorita en la línea roja. Atrás de la línea roja hay un montón de cultivo de coca en toda esta parte de aquí, por ejemplo, en toda esta parte aquí al interior. Esto rojo que se ve es toda la línea roja hasta ahí, pero ya están adentro, ya están acá. Entonces ahí es donde hay harto cultivo de coca, hay harto narcotráfico. Y queremos decirte que el gobierno hace si no me equivoco, 1 o 2 semanas atrás ha establecido de que ha organizado una fuerza de tarea, y el viceministro Cáceres decía que se sorprendía de ver una gran deforestación al interior del parque, que se sorprendía de ver una gran cantidad de cultivo de coca, pero él también reconocía que toda esa coca va al narcotráfico. Don Fernando Vargas, ¿cuánto se tarda desde la carretera más próxima a llegar a una de las comunidades, a la más lejana? Desde 3 de Mayo, por ejemplo, es una comunidad lejos, ¿no? Hasta Trinidad se tarda entre 15 horas. No se tarda más, 15 horas. 15 horas. ¿Eso en qué se va? En Pequepeque puede ser, pero también puede ser en Fuera de Bordo. ¿Qué es Pequepeque? Es un motorcito de cola larga, ¿no? De cola larga,
que no utiliza mucho combustible. Máximo utiliza, por ejemplo, hasta 3 de mayo pueden utilizar unos 60, 70 litros de gasolina. ¿Y usted considera que el desarrollo puede llegar sin una carretera a esos lugares? Puede llegar sin una carretera, solo depende de la voluntad política del gobierno, definir una política de desarrollo, destinar recursos económicos y tomarlo eso de una manera seria, responsable y transparente en el uso de los recursos. Muy bien. Don Fernando Vargas, muchas gracias por haber estado en No Mentirás. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Para continuar hablando del TIPNIS, quiero saludar en este momento a la señora diputada Patricia Chávez, diputada del MAS. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Estamos muy contentos ahorita en esta noche porque el día de ayer hemos aprobado la Ley de Protección de los Pueblos Indígenas del TIPNIS. Es un momento histórico para nosotros como representantes de los pueblos indígenas, que somos parte de los pueblos indígenas. En este caso yo soy del pueblo Yuracaré y por ello es que me siento muy contenta y muy orgullosa. Este proyecto de ley tiene 12 Permítame, artículos. por favor, de Yuracaré. ¿Dónde es Yuracaré? Cuéntele a la gente. Perdón, Jimena. Cuéntele a la gente, al soberano, ¿dónde es Yuracaré? El pueblo Yuracaré habita en las comunidades del trópico de Cochabamba. Yo represento a 4 pueblos indígenas, el Yuqui, Yuracaré, Trinitario, Mojeño. Dentro de ello, como su representante de los pueblos indígenas, me permito ser parte de proyectista de este proyecto de ley porque la base me lo pidió, porque la base nos dijo que como sus diputados, representantes, teníamos que presentar el proyecto de ley. ¿Esto está dentro del TIPNIS? Esto está dentro de las comunidades del TIPNIS. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice hace instantes a don Fernando Vargas. Para ustedes, ¿qué significa la eliminación de la intangibilidad del TIPNIS? La intangibilidad para nosotros como pueblos indígenas, esta intangibilidad nos trajo mucho retroceso en el progreso de nuestras comunidades. La intangibilidad nos ha coartado a los derechos que tenemos los pueblos indígenas dentro de las comunidades indígenas. Nos ha coartado al derecho de la educación, al derecho de la salud, al desarrollo que tenemos que tener dentro de las comunidades indígenas. El desarrollo es muy importante para nosotros. Tenemos los mismos derechos que cualquier ciudadano común tiene. Tenemos los mismos derechos para que el desarrollo llegue a nuestras comunidades, Jimena. Por eso es que nosotros, el objeto de este proyecto de ley, Jimena, es específicamente el desarrollo integral y sustentable del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Ese es el objetivo principal de este proyecto de ley. Yo quiero decirle a la población, al pueblo boliviano, que ahora que vamos a tener este proyecto de ley, nosotros vamos a ser iguales que cualquier boliviano. Anteriormente no podíamos tener los mismos derechos porque la intangibilidad nos impedía tener las viviendas, las infraestructuras de salud, porque la intangibilidad no nos permitía, Jimena. Permítame, lo que escuchábamos hace instantes de parte de Fernando Vargas y de parte de quienes se oponen a la construcción de una carretera es que primero dicen que habrá la desaparición de 22 áreas protegidas y además que es el inicio de la actividad cocalera en el TIPNIS. La verdad es, Jimena, yo diría, eso es totalmente mentira. ¿Por qué te digo que es mentira? Con esto nosotros no estamos aperturando la carretera, Jimena. Nosotros estamos haciendo un proyecto de ley de protección de desarrollo integral y sustentable del territorio. No estamos proponiendo el inicio de la construcción de la carretera. Sí estamos en un artículo que la oposición mayormente se aboca, es al artículo de la integración, la articulación. Tenemos derecho como bolivianos a las articulaciones. Con esto te diría que al tema de la carretera. ¿Ya hay actividad cocalera ahí? Perdón, Jimena. ¿Ha empezado a haber ya actividad cocalera por la zona? En el TIPNIS no tenemos actividad cocalera. Hay un polígono 7 que es reconocido desde hace 50 años atrás, que son vecinos de los pueblos indígenas. No están dentro de los pueblos indígenas, Jimena. El polígono 7 es
parte de los compañeros cocaleros, pero nosotros somos vecinos de ellos, no estamos dentro del polígono 7 Jimena. Y si hay carretera, ¿no va a permitir que las personas que están sembrando coca puedan ingresar a lugares de área protegida y también sembrar coca? Este proyecto de ley dice claramente, Jimena, que habrá la protección del territorio. Específicamente tenemos también las prohibiciones que tiene que tener cualquier ciudadano que tendría que ingresar al territorio indígena. Las prohibiciones, la protección, aquí está, las autoridades públicas de cualquier nivel del Estado plurinacional de Bolivia, los pueblos indígenas del TIPNI como titulares de derechos sobre su territorio serán guardianes del mismo. Específicamente lo dice en el artículo 5, Jimena. Por ello es que nosotros nos sentimos con este proyecto de ley muy contentos, porque también están las protecciones que va a tener el territorio indígena y Parque Nacional Isiborsek. Otra cosa que aseguran los que están contrarios a la carretera es que por donde está el trazo para hacerla queda muy lejos de las poblaciones que están con los vivientes ahí, entonces que no les va a servir para nada. Mira, Jimena, este proyecto de ley no habla del trazo carretero. Este proyecto de ley ni siquiera dice el primer trazo. Escucho a la oposición que dice la carretera va a pasar por el corazón del TIPNI. No es así, Jimena. Nosotros no estamos hablando del trazo carretero. Simplemente estamos haciendo un proyecto de ley de protección del TIPNI. En su debido momento, yo creo que, Jimena, vamos a hablar con el ministerio para ver por dónde va a pasar la carretera. Ahora no estamos hablando de la carretera, Jimena. Yo quiero poner eso claro a la población, decirle a la población que no estamos hablando por dónde va a pasar la carretera, Jimena. Por ello es que yo le digo a la población que este proyecto de ley es de protección, de desarrollo para las comunidades indígenas que tenemos dentro del territorio indígena. ¿No es el mismo tramo que se tenía cuando se iba a hacer la carretera? Mira, Jimena, nosotros en este proyecto de ley, como te decía, no estamos tocando el tema carretero, el tramo específico no lo estamos tocando, Jimena, porque este proyecto de ley, como te decía, es de protección y de desarrollo de los pueblos indígenas. Y para que haya desarrollo de los pueblos indígenas, ¿por dónde debería pasar la carretera? En su debido momento, yo creo que, Jimena, a mí no me compete hablar de los tramos carreteros como representante de los pueblos indígenas. Simplemente la base lo dirá, la base le propondrá a los entes que van a realizar este tramo. Pero usted vive en la zona, entonces tal vez puede dar una opinión. Si a usted le toca dar su opinión, ¿qué diría? Yo diría que el tramo carretero nos integra a los pueblos, nos integra a los pueblos indígenas, nos integraría para que nosotros como pueblos indígenas tengamos derecho a la educación, a la salud y a otros aspectos, Jimena. Y para que les sea útil a los pueblos indígenas, ¿por dónde debería ser? ¿Usted qué sugeriría? ¿Por dónde debería entrar la carretera? ¿Por el borde? ¿Por el corazón? En su debido momento, yo creo que, Jimena, yo respeto la opinión de mi base. Yo me voy a abocar a lo que la base en su debido momento va a decidir este tramo de la carretera, Jimena. Diputada, muchas gracias por haber estado en No Mentiras. Tenga usted buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Decirle que nosotros como pueblos indígenas estamos muy contentos y decirle a la población que no se asuste por este proyecto de ley. Simplemente este proyecto de ley nos va a traer desarrollo a las comunidades indígenas. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Atención que después de la pausa, una famosa con algo muy llamativo. Tatuajes, miren por favor, la tenemos a Jennifer Salinas.